Muy buenos días a todos. Les habla Liliana Amaya, la directora de la Unidad de Talento TI de la Federación. Estamos en nuestro último webinar del ciclo de temas relacionados con las áreas de recursos humanos, de temas jurídicos que para ustedes son importantes debido a la coyuntura que estamos viviendo por el COVID-19. Y tenemos como conferencista invitado nuevamente al abogado Brian Valle Figueroa, que nos va a hablar de temas que son súper sensibles y que en el chat de la comunidad de talento se han hecho varias preguntas al respecto. Entonces, como siempre, recuerden que el webinar se graba, la presentación se las enviamos junto con la grabación para que puedan hacer consultas eventualmente y que puedan hacer preguntas en el panel, en el link de preguntas, ahí pueden ir escribiendo y al final Brian nos dará un espacio para responderles. Brian, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Profesor por el espacio y gracias a todos los asistentes, buscando que esta información que vamos a compartir con ellos sea de su utilidad y que permita tener un mayor recuperación en estos tiempos difíciles de la economía colombiana y de la labor en general en el mundo. Vamos a hablar de derecho laboral para no abogados, enfocándonos en el aspecto contractual, enfocándonos en el aspecto del vínculo que tenemos nosotros con el trabajador, algunos matices de lo que nosotros creemos que se conoce, pero que en realidad va mucho más allá por la normatividad vigente. Y obviamente vamos a empezar actualizando todo el tema laboral de la mano con lo que ha manifestado el Ministerio del Trabajo y con los decretos que ha expedido el gobierno de Colombia. ¿Listo? Entonces, como primer punto, respecto a actualización, tenemos dos eh, actos, una circular por parte del Ministerio del Trabajo y un decreto legislativo. El más relevante hasta el momento es el decreto legislativo por cuanto tiene fuerza de ley y vincula a las personas. ¿En qué medida es importante y para qué le sirve a las empresas o los empleadores, a los trabajadores independientes? Y es lo siguiente, ya venía anunciándose por parte del gobierno que iban a tomar alivios en el tema de aportes a pensión. Pues bien, con el decreto legislativo que encuentran ustedes en su pantalla, el gobierno se permitió alivianar un poco el tema de los aportes, reduciendo de 16% al 3% el aporte que se va a hacer a seguridad social en pensiones. ¿Listo? Relevante que tenemos que tener en cuenta nosotros que estos son los periodos que aplican de abril y mayo, que se paga aportes en mayo y junio. ¿Listo? Que el IBC que yo voy a reportar es el mismo IBC que voy a reportar a salud y que este 3% que estoy pagando está destinado a garantizar unos rubros que están dentro de los sistemas de pensión que tenemos nosotros. Llámese régimen de ahorro individual con solidaridad o régimen de prima media con prestación definida. Listo, régimen de ahorro individual, que es el que tenemos nosotros en los fondos privados, que conocemos como la pensión privada, más llamada así, donde tenemos un dinero que es una cuenta de ahorro donde estamos depositando y llega un momento donde la expectativa de vida y la edad de pensión nos dicen, bueno, pueden ustedes pensionarse o pueden garantizarse una renta en lo que queda de su vida y para las personas que tienen derecho o sus descendientes. ¿Listo? En el tema del régimen de prima media, que es el tema de colpensiones, conocemos nosotros como el régimen público. ¿Para qué se hace este 3%? Bueno, con ese 3% se va a pagar un seguro en el régimen de ahorro individual, que es el caso para las personas de renta vitalicia, que se encarga de pagar esta pensión cuando ya llega la edad y no tenemos tampoco los fondos necesarios para adquirir una pensión con la cuenta de ahorros que tenemos nosotros allí. Y además la comisión del fondo de pensiones. ¿Listo? En la parte privada. En la parte del régimen de prima media es para pagar los seguros que tienen que ver con invalidez o con sobrevivencia, porque nosotros tenemos que recordar que hay pensiones que no solamente vienen por vejez, sino cuando una persona fallece, sufre una invalidez superior al 50% de capacidad laboral, pérdida de capacidad laboral, entonces hacen unas prestaciones pensionales. Relevante el momento de reconocer ese aporte, que sigue manteniéndose lo que es por ley, es el 75% a cargo del empleador y el 25% a cargo del trabajador.
¿Qué estamos a la espera? Estamos a la espera de un acto administrativo por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en donde se reglamente este asunto. ¿Y qué se tiene que reglamentar? Pues como ya todo se hace a través de la pila, vamos a tener que establecer si se va a crear una nueva novedad, si se va a afectar los efectos, vale la redundancia, de esa novedad, si se va a crear una planilla especial o si se va a crear un subcotizante o si se va a crear una subcategoría. ¿Listo? Porque todo esto se va a hacer a través de planilla. Entonces, a la espera de ese acto administrativo, que ya hay borradores, se podría empezar a aplicar ya para los meses venideros donde tenemos que hacer el aporte. En principio yo diría que tendríamos que estar esperando que cubra tanto las personas que están laborando normalmente como las que están en suspensión, porque el decreto legislativo no me discrimina, pero falta ver el acto administrativo que profiera el Ministerio de Salud. Por otro lado, tenemos la circular 33, que es una serie de alternativas que me da el Ministerio del Trabajo, adicionales a las que ya venía impartiendo inicialmente. Si bien en las otras charlas o las otras conferencias que hemos dado, tanto por parte de FESOF como las que hemos dado directamente de la firma, hemos indicado muchas de las que ya están establecidas en la circular, pues es bueno traerlo de presente y actualizarles sobre esta circular que ha emitido el Ministerio del Trabajo. ¿Cuáles son estas nuevas alternativas? Licencias remuneradas compensables. A mi gusto, el término licencia no estaría bien utilizado porque conforme el Código Sustantivo, las licencias que están en el artículo 51 se presumen no generan remuneración y las únicas que generan remuneración son las de ley. Listo, las que conocemos, licencia por luto, calamidad doméstica, para votar, para muerte de un compañero, para ejercer cargos públicos. Sin embargo, pues la idea ¿cuál es? Que yo me ponga de acuerdo con mi trabajador y le diga, hey, te voy a dar esta licencia o te voy a pagar este dinero y esto tú me lo puedes compensar en jornadas adicionales al trabajo. ¿Cuál va a ser el mayor conflicto? Primero, el acuerdo y segundo, el momento de ejecución. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la voluntad también de nuestro trabajador. Si llega a haber un conflicto, entonces vamos a estar entre la cuerda floja entre si es compensación de lo que yo pagué o si es una hora extra, un trabajo suplementario en las jornadas adicionales que tiene mi trabajador. ¿Listo? Entonces vamos a tener que dejar muy bien documentado esto y para esto pues nosotros también extendemos a ustedes nuestros servicios para que podamos construir unos buenos documentos y elementos que les permitan a ustedes protegerse y mitigar este riesgo. ¿Por qué? Porque ya se abre el riesgo de que más adelante lo que uno pretende como empleador sea compensado, ya el trabajador quiera que sea una hora extra y pues obviamente va a generar un golpe económico. ¿Por qué? Porque vamos a tener que, si entendemos que es compensable, pues los recargos van a quedar de lado, pero pues obviamente con el trabajo suplementario, hora extra inclusive, vamos a tener que esos recargos van a verse aminorados y el trabajador pues obviamente va a perder interés sobre esta modalidad. Sin embargo, es una modalidad buena que se ha venido trabajando incluso en otros países, en España ya no vienen trabajando, y pues garantiza por un lado que ese dinero que yo estoy destinando a mi trabajador pues lo mantenga y pueda tener unos ingresos necesarios para esta situación coyuntural, pero también para el empleador que pueda tener una jornada laboral que le permita cumplir con su trabajo dentro de lo que se está remunerando. ¿Listo? El punto 2 ya lo hemos trabajado nosotros en las otras conferencias, pero pues ya lo ha tenido en cuenta el Ministerio de Trabajo y esto da un poco más de seguridad jurídica y es el tema de poder negociar las jornadas laborales y el salario que le estoy pagando a mi trabajador, ¿no? Ya está la carta abierta, entonces ya es el momento de hacer esa modificación y esa concertación. ¿Cómo se hace? Con la metodología que hemos hablado antes, y es el mutuo acuerdo, la voluntad de las partes y principalmente la revisión del contrato, que es algo que me permite el Código Sustantivo del Trabajo. Listo, revisar el contrato cuando las condiciones económicas han afectado y no son previsibles ni superables, entonces yo puedo decirle a mi trabajador, venga, negociemos porque necesitamos acordar algo. Entonces esto implica pues acondicionamiento de las jornadas, verificación de los salarios y mucho más. De pronto el punto 3 va mucho más ligado a este segundo punto y es el tema de qué beneficios extralegales yo estoy concediendo, llámese auxilio no constitutivo de salario, que puedo yo evitar reconocer o puedo yo pactar su no reconocimiento para que tenga mayor liquidez en mi empresa. Entonces, si esto es así, pues también va de la mano una modificación del contrato donde yo pueda pactar que no voy a reconocer esto.
Quizás muchos insisten en el tema de la bilateralidad de este evento. Yo pensaría que depende de cómo planteamos nosotros o cómo lo pactamos nosotros el auxilio no constitutivo de salario. ¿Por qué? Porque si adicional al auxilio, pongamos un ejemplo, si adicional al auxilio de transporte, yo reconozco a mi trabajador un auxilio de rodamiento o un auxilio de movilización. Si yo he pactado muy bien este auxilio, donde establezca que este auxilio solamente se va a reconocer cuando en realidad se va a hacer la movilización, se va a hacer el transporte, se va a hacer el traslado, y que además de eso el empleador cuenta con la facultad directa para dejar de reconocer, dadas las situaciones económicas coyunturales que tenga la compañía, y sin previo aviso podríamos llegar a hablar de una unilateralidad para dejar de reconocer. No estoy diciendo que esté prohibido hacerlo unilateralmente, ¿no? Si el contrato me lo permite, si el otro sí me lo permite, podría hacerlo. Sin embargo, pues siempre es el llamado a ejecutarlo de manera mutua para que el impacto no se sienta como algo contencioso, como algo de pelea. ¿Listo? Entonces, entre mejor estamos con la relación con nuestro trabajo, pues menos conflictos vamos a tener. Porque quizás ahorita estamos reaccionando a todas estas medidas que están tomando, pero más adelante, cuando todo vuelva a una normalidad, entre comillas, pues es donde empiezan a darse en realidad los intereses y en donde empiezan a darse las peleas ya a nivel jurídico. Entonces, dependiendo de mis relaciones, que voy a también mantener una seguridad jurídica y qué se va a ir a debate y qué no se va a ir a debate. Y por último, que es un tema ya parte sindical, la concertación de beneficios convencionales, que también me lo permite revisar si en temas económicos la compañía puede o no seguir reconocimiento esos beneficios. Sin embargo, pues hace parte ya de un trámite de negociación con el sindicato de cada compañía. ¿Listo? O si tengo pacto colectivo, pues entonces verificar con quienes tengo pacto colectivo y hacer una renegociación del mismo. Ahora, volviendo al tema central de esta ponencia y confiando en que la actualización que ustedes han visto anteriormente les sirva mucho más a quienes ya no habían implementado esto y que vean en esto una salida, pues, ¿qué es relevante para todo esto y todo lo que estamos trabajando nosotros ahora dentro del tema del COVID? ¿Qué es el contrato de trabajo? ¿Listo? Entonces, la principal medida que tenemos que tener nosotros dentro de nuestra compañía es saber qué es el contrato de trabajo y cómo puedo llegar a modificarlo o cómo puedo yo ver su alcance. ¿Listo? Principalmente tenemos tres elementos que son del contrato de trabajo y esto nos lleva, digamos, a la pregunta recurrente que a pesar de que tiene muchas soluciones, y a pesar de que tiene muchas respuestas, pues sigue manteniéndose. Y es, los elementos son prestación personal de servicios, subordinación y remuneración. Son tres elementos esenciales. Tres elementos esenciales que me dispone la ley, tres elementos que tienen que darse para que se dé un contrato laboral. Si no se dan, entonces no hablaríamos de un contrato laboral. ¿Qué entendemos como prestación personal de servicios? Su nombre lo dice. Nuestro trabajador tiene que realizar la función contratada de manera directa. ¿Listo? Por eso no podemos hablar de contrato laboral entre dos sociedades. No existiría. ¿Listo? Implica necesariamente una persona natural dentro del vínculo obligacional, llámese persona natural con persona natural o social con persona natural, no entre dos sociedades. Entonces, al ejecutarse esta prestación personal del servicio, pues obviamente tiene que haber una contraprestación. ¿Y cuál es la contraprestación? La remuneración, que se conoce a nosotros como remuneración, que es lo que vamos a ver más adelante. El salario, ¿listo? Que tiene unas denominaciones, unas calidades especiales, que lo vamos a ver en adelante en la ponencia, pero que siempre tiene que existir. ¿Por qué? Porque esta contraprestación es la que me garantiza que esa ejecución que yo contraté se dé y se mantiene el vínculo sinalagmático bilateral de las partes. Es decir, que genera obligaciones y genera derechos a ambas. Por último, y el más relevante, que es el que hace la diferencia con el contrato de prestación de servicios, y por eso lo decimos más abajo, así en forma de pregunta, es la subordinación. Es la capacidad que tengo yo como empleador de exigir y sancionar. ¿Cuál es la mayor característica de la subordinación dentro del régimen laboral? La capacidad de sancionar y ejecutar el ius variandi. ¿Cuál es el ius variandi? Las capacidades o las facultades que tengo yo como empleador de modificar algunas condiciones contractuales siempre y cuando no me afecte derechos fundamentales de mi trabajador. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas facultades? Digamos, sancionar cuando sea una falta grave o leve, de suspensión, de multa, de llamado a atención, de exigir, de dar memorandos, de hacer cambio de puesto, de hacer cambio de lugar de trabajo.
pero que obviamente va a tener sus límites en el tema del ius variandi, que es la facultad que tengo yo para variar las condiciones contractuales, y es no debo afectar mínimos y no debo afectar el derecho fundamental de mis trabajadores. ¿Por qué esto? Porque la misma Corte Constitucional ha dicho que este ius variandi no es absoluto y ningún derecho es absoluto en el Estado Social de Derecho, que es Colombia. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a hacer uso de esta facultad que me da la ley a mí, lo que va a pasar es que tengo que verificar que con esos actos que yo estoy haciendo no esté vulnerando esos derechos de mi trabajador. Ejemplo típico, muchas veces cambiamos de ciudad donde se ejecuta la labor a nuestro trabajador, pero pueden haber unas condiciones especiales, ¿listo? No es lo mismo remitir a una persona, digamos, de Bogotá a Barranquilla soltera, a remitir a una persona que es cabeza de familia o que cuida, digamos, de sus hijos, de su madre o de su esposa que está padeciendo cáncer. ¿Listo? Entonces, todas esas situaciones particulares van a determinar qué tanto está limitado o no mi derecho a la variación dentro del contrato de trabajo de esas condiciones laborales. ¿Cuáles per se si necesitan mutuo acuerdo? Necesitan mutuo acuerdo. La modificación del salario, porque implica que las partes se pongan de acuerdo cuál es ese valor de la remuneración a la prestación personal de servicio. Entonces, esta no podríamos decirla que está directamente relacionada con el ius variandi en cuanto a la unilateralidad. ¿Listo? Pero hay otras que sí me permitirían a mí modificarlo sin necesidad de la apelación o la manifestación de mi trabajador. ¿Por qué la pregunta del contrato de prestación de servicios? Simple, porque muchas veces pensamos que tenemos un contrato de prestación de servicios que por nada del mundo puede llegar a ser laboral, pero que sin embargo, aunque el papel esté bien elaborado, su ejecución siempre tiende a mutar. Entonces, yo puedo tener un contrato de prestación de servicios muy bien elaborado, pero si en esa ejecución se me da la subordinación, esa manera de actuar del empleador propia de él, de impartir órdenes, de sancionar, de exigir, muy de la mano de cumplimiento de metas, muy de la mano de cumplimiento de horarios, muy de la mano de cumplimiento de protocolos, no de seguridad industrial, sino protocolos mismos de política de la compañía. Entonces vamos a empezar a una mutación del contrato de prestación de servicios. ¿Y por qué? Porque el contrato de prestación de servicios tiene dos de los elementos que acabo de mencionar, y es la prestación personal de servicio y la remuneración, pero no tiene la subordinación. Entonces, ese camino de ejecución del contrato de prestación de servicios en algún momento puede llegar a estar tan difuso que algunos contratos de prestación de servicios pueden llegar a empezar a trabajar en la materia de los hechos como si fuera un contrato de trabajo. Entonces, es el llamado para tener mucha prudencia al momento de exigir en los contratos de prestación de servicios y realizar buen análisis de los proyectos que tenemos nosotros de manera responsable y prudente. ¿Por qué? Porque si tenemos un contrato de prestación de servicios con personal natural, pues entra en el juego de los negocios, el juego de los intereses. Entonces, ver qué tanto le conviene a esa persona si quiere pelear por ese tema de la categoría laboral y las prestaciones que ello implica. Entonces, también es la prudencia de saber manejar cómo se ejecutan esos contratos de prestación de servicios. Ahora, ¿por qué el cuestionario o la pregunta de contrato de aprendizaje? Porque también la gente tiende a interpretar o incluir en el grupo de contratos de trabajo el contrato de aprendizaje, pero el contrato de aprendizaje no es un contrato de trabajo. ¿Listo? El contrato de aprendizaje es un contrato sui generis que dispone la ley para que las personas que están haciendo una formación técnica y profesional, pues entonces puedan ejecutar esa formación en unos sitios de trabajo establecidos que la ley impone. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la ley me impone a mí o cumplir con cuota de aprendices cuando tengo las características para eso, cuando tengo las condiciones para eso, o pagar la cuota de los aprendices. Entonces, ese contrato, ¿de qué va de la mano? Va de la mano que va a ser una formación del aprendiz, pero jamás será nuestro trabajador, que sí tiene unas particularidades técnicas bien especiales, que es en cuanto a la prestación, es en cuanto a la capacidad de exigir y es en cuanto a la capacidad de cumplir, pero jamás podrían interpretarse como que son lo mismo. ¿Listo? Por ende, yo no puedo hablar en el contrato de aprendizaje ni de prestaciones sociales, ni de obligaciones como tal de un trabajador. El empleador no se ve en esa figura. Por ende, no hablamos de empleador, sino patrocinador. Entonces, si entendemos esto, vamos a encontrar que si no sabemos manejar bien qué es un contrato de aprendizaje, pues entonces también vamos a empezar a mutar
esas situaciones y vamos a empezar a hacer una afectación mucho más allá de lo que la ley me permite a mí sobre el contrato de aprendizaje. Para el tema particular del contrato de aprendizaje y a diferencia de la prestación de servicios, el contrato de aprendizaje sí se encuentra muy bien regulado, se encuentra bien establecido, además tiene una serie de conceptos por parte del SENA que han ido nutriendo aquellos vacíos que tiene la ley, tipo las suspensiones de los contratos de aprendizaje, ¿listo? Que eso fue también algo que abordamos en otra conferencia y es si yo podría o no suspender un contrato de aprendizaje en estos momentos. Cuando nosotros pues dispusimos eso, hablamos claramente de que había un acuerdo por parte del SENA donde se dispone que la suspensión del contrato de aprendizaje podría llegar a darse en casos de fuerza mayor o vacaciones del personal si se encuentran en fase práctica o si se encuentran en incapacidad o licencia de maternidad. ¿Listo? Entonces, esto es un tema relevante. ¿Por qué? Porque dependiendo de mi contrato laboral y su contenido voy a poder identificar cuáles son las obligaciones y lo que yo puedo exigir a mi trabajador y qué es lo que puedo modificar. ¿Listo? Primer ítem. ¿El contrato laboral puede ser verbal? Sí puede ser verbal. Es más, la misma ley lo contempla como digamos, un medio de pacto escrito verbal. ¿Qué es recomendable? No es recomendable. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo no pague va a entrar la ley a suplirlo. Tipo la vigencia y tipo el salario. Vigencia, si no tengo pactado una vigencia a término fijo o una vigencia hora labor, lo que va a hacer la ley es que va a entender que es un contrato a término indefinido. Y si no tengo salario, lo que va a hacer la ley es que me va a buscar, o el operador judicial, cuando llegue a debate, va a buscar esa labor, cómo se remunera en el sector social, o si hay una persona que ejecuta igual labor dentro de mi compañía, va a aplicar el principio de salario igual, trabajo igual, ¿no? Entonces, no es que los vacíos no se nutran con lo que me dice la ley. Por el contrario, como es una ley de mínimos, siempre garantiza esos mínimos al trabajador. Entonces, que si se recomienda que sea verbal, nunca se recomienda que sea verbal porque hay algo que los contratos verbales nunca van a poder tener y es toda la serie de obligaciones particulares que implica mi trabajo y todas aquellas exigencias que yo quiero para la ejecución de vida en mi contrato de trabajo. Entonces, no significa que los contratos verbales no existan, pero que no se recomiendan en lo absoluto. ¿Qué pasa con los contratos verbales? Pues la ley me impone a mí una obligación de expedir una certificación de en qué consiste esos contratos verbales, cuál es su remuneración, cuál es su jornada, cómo se paga y pues indicar cuál es su vigencia en esa certificación si la llegasen a pedir, porque muchas veces las personas que tienen contratos verbales no se acuerdan de esto, pero es una ley de orden público que toca cumplirse. Y además de eso, la ley me impone a mí en los contratos verbales llevar un registro de cuándo se presta la labor, un registro diario. ¿Listo? También con las mismas características, cuándo se presta la labor, la remuneración, el cargo, todo eso. Y si voy a hacer una variación, lo tengo que hacer en un documento aparte. ¿Qué pasa? Si yo tengo un contrato escrito, la misma ley me dice a mí en el artículo 39 cuáles son los elementos necesarios de ese contrato. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros tener dentro de ese contrato? ¿Quiénes están pactando? Un domicilio de las partes que están participando dentro del contrato de trabajo, su fecha de celebración, su lugar de celebración, su lugar de ejecución, su objeto, su remuneración y duración. Estos son los elementos mínimos que tiene que contener mi contrato de trabajo. Pero como estamos hablando de unos mínimos, pues obviamente yo puedo pactar algo más. ¿Qué puedo pactar algo más? Bueno, las obligaciones especiales que tiene ese trabajo, las características técnicas que tiene ese trabajo, los requisitos técnicos que necesita el trabajador en ese momento para ejecutar la labor, como unas certificaciones, los compromisos de confidencialidad, los compromisos de propiedad intelectual, los compromisos de reserva, los derechos que tiene nuestro trabajador. ¿Listo? Inclusive de manera particular, si para este caso particular no lo quiero poner en el reglamento interno, sino que en este caso particular lo quiero poner, puedo poner inclusive en el contrato de trabajo cuáles serían las faltas graves para este cargo y está totalmente legal y bien visto. Entonces, ¿qué debería cumplir nuestro contrato? Estos mínimos, pero no hay que quedarse con esos mínimos. ¿Por qué? Porque no nos va a permitir proteger la empresa, no nos va a permitir proteger lo que nosotros queremos. Y si esto es así, pues entonces vamos a estar descubiertos en todo flanco. Los contratos de trabajo no tienen modalidades como tal de vigencia de salario, no, estos son elementos como tal del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es uno solo, solamente que yo pacto
¿qué tiempo quiero que dure ese contrato? ¿Listo? Entonces, no es que exista el contrato a término fijo y tiene una forma específica el contrato a término fijo, o que existe el contrato a término indefinido y tiene una forma en específico el contrato a término indefinido. No, es una vigencia que yo pacto y es el plazo que yo quiero para mi vínculo laboral. Entonces, ¿cuáles son los tres primeros, digamos, ítems que vamos a tener nosotros dentro de la vigencia de los contratos de trabajo? Son término fijo, término indefinido y hora labor. El término indefinido ustedes ya lo conocen, obviamente el fijo de los que más se usa. El término indefinido no tiene una fecha, digamos, de vencimiento, caducidad del contrato, donde va a terminar. Entonces, lo que va a pasar es, si no se termina con una justa causa, vamos a tener que terminar el contrato con una indemnización y sin justa causa. ¿Listo? Siempre el contrato de término indefinido se termina o con justa o sin justa causa. No hay vencimiento del término como una terminación legal de imperio normativo, ¿no? Término fijo, y es acá donde se hacen las tres diferencias. Si tenemos un vencimiento más allá de la justa o la terminación directa sin justa causa, que es el vencimiento del plazo, y la misma ley lo dispone, al igual que la hora labor, que ahorita les voy a explicar. ¿Cuál es la diferencia entre término fijo y hora labor? Que el término fijo viene más regulado y tiene unos ítems que tengo que respetar, tiene unas obligaciones que yo tengo que respetar, unas normas de orden público que tengo que cumplir. ¿Cuál es este? Si mi contrato es igual o inferior a 30 días, no se prorroga ni se renueva automáticamente, y la ley así lo dice. Si mi contrato es igual o inferior a 30 días, contrato laboral así lo dispuso, término fijo igual o inferior a 30 días, digamos 28 días, 15 días, 30 días, entonces no se va a renovar automáticamente. Como si va a pasar con el superior a un año e inferior a un año. ¿Por qué? Porque la ley eso sí me dice que tengo que renovar automáticamente. Entonces lo que va a pasar con el inferior a un año es que en mi periodo de vigencia inicial voy a poder prorrogarlo hasta por 3 ocasiones más, en igual o inferior plazo. ¿Listo? Y al cabo de esa última prórroga, de esa tercera prórroga, que en total sería nuestro cuarto periodo de vigencia del contrato, lo que va a pasar es que mi prórroga no puede ser inferior a un año. ¿Listo? Un mito que siempre se mantiene y que a pesar del tiempo que ya ha sido resuelto, pero sigue manteniéndose, es el contrato que se renueva por más de 4 veces o por más de 3 veces, no se vuelve indefinido. No. Si yo tengo mi contrato de término fijo inferior a un año, ya se cumplió su primera vigencia, prorrogo la primera vez, la segunda vez y la tercera vez, ya la cuarta no es que se vuelva a término indefinido, sino que tengo que hacer una prórroga igual a un año o superior, la puedo hacer, no hay ningún problema con eso. Lo que va a pasar es que esa prórroga puede ser indefinida, ¿listo? Entonces yo puedo estar prorrogando mi contrato de trabajo por 20 años, y no significa que sea un contrato de término indefinido a 20 años, sino que es un contrato de término fijo que se ha ido extendiendo por 20 años, pero sigue teniendo su misma fecha de vigencia. Es decir, pues si mi contrato vence hoy, 20 de abril, pues dentro de 20 años va a tener la misma fecha de vencimiento, entonces va a ser en el 2040, el 20 de abril. ¿Listo? En cuanto a los superiores a un año, la ley me dice que solamente puedo pactar hasta que sean iguales a 3 años, es decir, mi vigencia puede ser de un año en adelante, pero sin superar los 3 años. ¿Listo? Entonces yo puedo estar renovando también indefinidamente ese contrato de 2 años, de 3 años, pero pues nunca va a convertirse en término indefinido. ¿Qué pasa con los contratos de obra labor? Los contratos de obra labor tienen una fecha esperable de terminación. Yo cuento con que terminen, pero en realidad no tengo la certeza de cuándo va a ocurrir esa finalización. ¿Por qué? Porque como están sujetos a una obra y no tiene una fecha cierta de terminación, si no sería término fijo, entonces va a estar sujeto a cuando se ejecute la totalidad de la obra. ¿Listo? Relevante en este caso, y es más que todo para los temas del personal temporal, y es en los casos del COVID particular del tema de contrato de labor, no podría yo decir que el cierre de una empresa que no me permita a mí ejecutar los trabajos en misión, o mi cierre de mi empresa si yo tengo trabajadores en misión, implica necesariamente la terminación del contrato de obra labor. No, porque la obra labor termina cuando en ejecución de la obra que yo contraté sea dada. En este caso lo que habría es una suspensión directamente de ese contrato de obra labor. Podríamos alegarlo por fuerza mayor, en este caso particular, o directamente si queremos negociarlo con la licencia no remunerada de mutuo acuerdo.
pero no implica que esa suspensión o esa imposibilidad de en este momento terminar la obra sea la terminación directa del contrato de trabajo. Diferente sería que con ocasión de esta situación del COVID-19 y el aislamiento preventivo, pues las partes, digamos, yo como empresa soy contratista de otra empresa, digamos, y entre empresas entendimos o pactamos de que el contrato ya, la hora que íbamos a ejecutar, el contrato que íbamos a ejecutar ya terminó. Entonces, si yo contraté a una persona con ocasión de ese contrato y lo limité con obra labor, pues al terminar ese contrato, pues ahí sí habría una causal para terminar mi contrato de obra labor, porque ya ese contrato, que es el que tiene el vínculo directo con este cargo que se está desempeñando, pues ya finalizaría. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta las situaciones de la vigencia, que son pactos directamente dentro del contrato, y que en el caso de término definido no tendríamos una fecha de vencimiento como tal, pero que para término fijo y obra labor sí depende de lo que yo haya pactado y del alcance mismo de la obra. Otro tema importante es la jornada laboral, que por lo general toda la gente interpreta es la máxima, la de 48 horas, semana, 8 horas diarias. Sin embargo, el mismo código me dispone a mí de otras facilidades de jornada laboral que mucha gente desconoce. Entonces, aquí tenemos una serie de ellas, las que dispone el código sustantivo de trabajo, dentro de las cuales ustedes también pueden impactar, porque eso es un tema de estrategia y de acoplar la norma, lo que es la jornada laboral que ha dispuesto el decreto único reglamentario del sector trabajo, que es la inferior a 30 días, para el tema de los aportes a seguridad social, y lo que es la jornada incompleta o media jornada, como llaman algunas personas. Entonces, ¿cuáles tenemos que son excepción dentro de la ley que se pueden pactar y que también nos sirven a nosotros en esta modalidad que tenemos ahora y a esta coyuntura? Los turnos sucesivos de 36 horas, 6 horas diarias. Estos turnos sucesivos son para empresas que no finalizan su operación, siempre están operando. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, no tengo que pagar el recargo dominical, listo, no tengo que pagar trabajo suplementario, no tengo que pagar el recargo nocturno. Lo que sí tengo que conceder es un descanso compensatorio cuando la jornada se dé en un domingo, pero puedo hacerlo en cualquiera de los 6 días de la semana. ¿Cuál otra jornada hay? La jornada diaria flexible, que me permite a mí entre 4 y 10 horas del día ejecutar las 48 horas de la semana sin que la jornada vaya más allá de las 9 de la noche. ¿Para qué se hace esto? Para evitar también jornadas de trabajo suplementario, horas extra. ¿Listo? El descanso en la tarde del sábado, que mucha gente lo hace, pero no lo pacta, y también puede haber un riesgo, y es cuando mi jornada yo la desempeño de lunes a viernes, eh, y quizás extiendo más la jornada, pero no lo pacté. ¿Listo? Entonces tengo que pactarlo. ¿Y en qué consiste? En que yo puedo extender mi jornada diaria hasta en 2 horas, cumpliendo en la jornada semanal 48 horas para que la persona descanse en un sábado. Tiene que ser pactado, ¿listo? Porque ¿qué pasa si no pacto la jornada? Lo que se va a entender es que va a aplicar la máxima laboral, y si yo no cubierto este riesgo, pues más adelante me van a pelear por esos recargos que se van a generar con ocasión del trabajo suplementario. Por último, tenemos las dos, digamos, más complejas, que son el trabajo por turnos. ¿Y en qué consiste el trabajo por turnos? Es empresas que no funcionen todo el día, no funcionen 24/7, pueden pactar turnos de trabajo superando la máxima laboral siempre y cuando en un periodo de 3 semanas ese promedio de trabajo no me supere las 48 horas semanales. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer en esta semana 50 horas. Para la próxima puedo hacer 42. Y para la próxima hago 43, 45. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo haga el promedio, lo que vamos a entender es que son inferiores o iguales a 48 horas. Entonces, en ese caso no tendría que pagar trabajo suplementario y estaría bien. Tengo que pactar esos turnos, y muchas empresas los hacen, y tienen que estar bien estructurados. ¿Listo? Porque eso nos va a permitir a nosotros trabajar dentro de la compañía, y además de eso, no causar mayores costos dentro del funcionamiento de la misma. El trabajo sin solución de continuidad es un trabajo para empresas que están también 24/7, y es poder extender con permiso del ministerio mi trabajo más allá de la legal. ¿Listo? Llegando hasta 56 horas a la semana. Eso ya depende de la empresa en particular y hace un estudio directamente
el Ministerio de Trabajo, porque no está permitido a todas las empresas, sino a empresas en particular que sí cumplen con los requisitos para hacerse con esta jornada. Entonces tenemos que para la jornada laboral va más allá de las 48 horas a la semana, y es importante aquí mencionar que todo depende de los pactos que yo tenga dentro de mi contrato de trabajo. Estas son diferentes jornadas, están dentro del mismo código sustantivo, y el 161 en adelante ustedes los van a encontrar. Creo que en este punto también es relevante hablar de la jornada máxima en cuanto a los trabajos de confianza y manejo, que hay una confusión muy grande eso en algún sector, y es la siguiente: es los trabajadores de confianza y manejo no les aplica directamente la máxima laboral, es decir, no hay una generación de trabajo suplementario, pero lo que sí hay, y si se prueba, se va a tener que reconocer, es un trabajo en horario nocturno. ¿Listo? Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener que nosotros reconocer a nuestro trabajador es el trabajo nocturno. La jornada en hora extra, no, porque no les aplica la máxima laboral, pero sí trabajo nocturno. ¿Listo? Y otro tema relevante dentro de la jornada laboral es que los dominicales y festivos no son per se parte de la jornada de desempeño de la labor. Si ustedes se encuentran siempre dentro de la normatividad, habla de 6 días laborales, entonces parte que el domingo, como descanso remunerado, no está dentro de esa jornada. Por ende, cuando yo trabajo el domingo, se genera esa mayor erogación, ese mayor valor. ¿Por qué? Porque lo que busca la ley es que la persona no trabaje el domingo. Es una excepción, y esa excepción tiene que estar justificada, y si se va a tomar, va a estar bastante cuantiosa para la compañía, así como los días feriados o festivos. Pero en el caso particular de los domingos, vamos a tener en cuenta que la calidad de habitual o ocasional. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de un trabajo ocasional en domingo, que es hasta 2 veces al mes de un domingo, trabajar 1 o 2 veces al mes, entonces lo que va a pasar es que yo voy a tener la potestad de reconocer al trabajador a su elección, a elección del trabajador, si sea el descanso compensatorio o si se paga con los recargos que me indica la ley. ¿Listo? Ahí hay una elección, un tema distintivo, es uno o lo otro. Pero si mi trabajo es habitual en los domingos, es decir, me trabajo todos los domingos del mes o me trabaja más de 2 domingos al mes, lo que voy a tener que hacer es reconocer el trabajo dominical con los recargos adicionales a eso, dar el compensatorio. ¿Qué me dice la ley en los casos donde las personas no pueden disfrutar de los compensatorios o del dominical, del descanso remunerado por ocasión de su labor, ya sea viajes marítimos, sea fluviales, sea por ocasión de la técnica, de la necesidad de esta persona? Pues no pierden el derecho, ¿no? Está la posibilidad de reconocer, y tiene que reconocerse este trabajo, ya sea dando los compensatorios con el debido recargo, y si no fue habitual, pues analizar si sean los compensatorios o si se paga con el recargo a petición del trabajador, pero esos derechos no se pierden. La imposibilidad de su no disfrute no significa que no deba reconocerlo. Debo reconocerlo, y asimismo la ley me lo impone. La remuneración, como otro elemento importante dentro del contrato de trabajo, tiene varios matices. El primero, salario para la ley laboral no es lo mismo que sueldo. ¿Listo? El sueldo es una clase de salario, pero el salario como general es la remuneración que recibe mi trabajador por su ejecución personal de servicio. Entonces, mi salario se va a dividir en 2 cosas. En ordinario, sea fijo o variable, y concepto amplio de salario, que es todo aquello que lo complementa. Llámense bonificaciones, comisiones, viáticos, todo esto sale del ordinario. ¿Listo? ¿Qué pasa con el fijo variable? Es todo aquello que yo pago solamente con ocasión de que la persona se me presente a la labor. Los demás podrían entenderse dentro del concepto de variación salarial. ¿Listo? El variable es todo aquello salario que yo pago por destajo, tarea, obra en específico que contrate. Esto está dentro del artículo 127 y es todo lo que se entiende por salario. Por eso es que hoy en día ya podemos hablar de claramente que cuando se causa una bonificación, una comisión, una bonificación habitual, una comisión, ya hablamos directamente de salario porque la misma ley lo incluye. ¿Cómo es esta remuneración? Tenemos 3 ítems importantes para destacar, y es: los viáticos permanentes de manutención y alojamiento son salario, siempre y cuando no vayan a
a destinar únicamente desplazamiento o gastos de representación. Si es manutención permanente o alojamiento permanente, van a incluir dentro de mis salarios. Aquí es donde viene la diferencia entre sueldo y salario, es que dentro de la estipulación, si yo pacto jornales, todo el pago que yo hago diario, ¿listo? Diario. Entonces, si yo estoy hablando de jornales, lo que yo pago por lo que trabajó esa persona en la semana, en ese día, que puedo pagarlo a más tardar en la semana, en esa semana, no puede pagarlo más allá. Y sueldo es todo aquello valor que sea superior en el tiempo y que es lo que nosotros entendemos cuando nos pagan la quincena o mensualmente. ¿Listo? Entonces, ahí viene la diferencia entre salario y sueldo, porque no serían lo mismo. El sueldo hace parte, digamos, de una especie del salario, pero las consecuencias van mucho más allá, y es que mi sueldo incluye el trabajo dominical, el descanso remunerado, digo. Incluye nuestro descanso remunerado, es decir, ya viene incluido. Sin embargo, si yo tengo un jornal, como la ley no me dice que ya lo incluye, me tocaría a mí remunerar ese descanso dominical que dispone la ley. Lo tendría yo que pagar en proporción si la persona me trabaja por días, y así también lo dispone la ley. Y por último, el salario en especie, que para el caso particular puede ser hasta el 50% si no se determina en el contrato, y así lo regula la ley, pero si está devengándose un salario mínimo, no puede representar el 30% de ese salario. ¿Listo? Un tema súper relevante para este asunto, y tiene que ver con el tema de la actualización, y es el tema de los elementos no constitutivos de salario. ¿Listo? ¿Cuáles son esos elementos no constitutivos de salario? Aquellos que yo ya pacté, que no hacen parte de la base salarial, que voy a excluir también de los aportes a seguridad social, pero que la ley me permite. Entonces son auxilios, digamos, como los que hablamos al principio, de movilidad, alojamiento, auxilios para la representación, cosas de este estilo, aquellas bonificaciones que no son habituales, que son liberales, que no hacen parte del salario. Pero entonces hay que tener en cuenta algo, y es cuando esas bonificaciones, esos cambios van a representar para mí un salario, no. Ya depende de la habitualidad y la naturaleza misma. ¿Por qué? Porque más allá de las estipulaciones que yo tenga dentro de mi contrato de trabajo, si lo que yo estoy pagando va directamente a remunerar la prestación personal del servicio y así se demuestra, será salario. Si se demuestra por el contrario, que es meramente liberal, que lo estoy reconociendo para una buena ejecución del contrato de trabajo, más no para enriquecer el patrimonio de mi trabajador, podríamos alegar que no constituye salario. Por último, el tema de los descuentos. Los descuentos, salvo los que dispone la ley, que son para seguridad social, que son para cuotas sindicales, que son las sanciones por multas cuando hay falta de trabajo, que son cuando son créditos de libranza, que ya hay una autorización expresa del trabajo de un acuerdo con la empresa de libranza, o para fondos de empleados, cooperativas. Más allá de todo eso, lo que vaya a constituir descuento, y en especial si es un descuento entre las partes, trabajador y empleador únicamente, que no vincula a otra persona, van a tener que ser escritos. Y más allá de eso, además de ser escritos, van a tener que velar por el salario mínimo. ¿Listo? Entonces yo no puedo autorizar un descuento sobre un salario que me vaya a afectar el mínimo. No está permitido por ley. Si ese descuento que estoy haciendo no me afecta al mínimo, pues tengo que hacer un descuento que sea voluntario de las partes y que garantice los ingresos de esta persona. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces en situaciones judiciales lo que ha pasado es que la parte legal entra a primar sobre los descuentos. Entonces vienen a pelear también sobre estos descuentos las cooperativas y todo eso. Entonces uno tiene que buscar que todo eso, como de descuentos, de cuotas de alimento, todo este tipo de cosas, no vayan a terminar afectando los ingresos del trabajador. Cuanto a las prestaciones sociales y vacaciones, debemos destacar lo siguiente, y es: las tres prestaciones sociales en este momento del COVID no sufren afectación alguna más allá de lo que ha dispuesto la ley, y es lo siguiente: es en caso de las cesantías, su pago anticipado para quienes cumplan las condiciones especiales. Calzado y vestido de labor se tiene que seguir reconociendo para el 30 de abril aquellos que siguen prestando el servicio a mi compañía, que ya llevan más de 3 meses conmigo, y esto implica que no se haya presentado una interrupción dentro de la prestación personal del servicio. Si se presentó alguna interrupción tipo incapacidad, tipo suspensión, el mismo ministerio ha reconocido que en esos casos, pues yo puedo entrar a jugar con la cuantificación del tiempo para no se dé el reconocimiento de esta prestación personal, de esta prestación social, digo,
Y en cuanto a la prima de servicios, pues todavía no se ha dado ninguna modificación, sigue operando igual que conforme la ley. Estaríamos a la espera de que manifieste el gobierno. Sin embargo, en un estado de excepción no se pueden afectar mínimos laborales. Entonces, estaremos más que todo frente a un alivio o posibilidad de acuerdos de pago para las empresas que no tengan la solvencia de pagar la prima de servicios. Lo más relevante cuando sea un incumplimiento sobre la prima de servicios, las cesantías, es que se causa la sanción moratoria que conocemos de ley. ¿Listo? Pero esa sanción moratoria o indemnización moratoria no opera de manera automática. Entonces tenemos que probar por parte del trabajador y el empleador si se dio buena o mala fe. Entonces, si se dio mala fe, obviamente habría derecho a causarla, pero que si no hay una mala fe por parte del empleador, está ausente dentro de las medidas del empleador, pues no habría derecho a esa indemnización y lo que habría es un derecho a una indemnización si lo hubiera parte. Entonces, aquí podríamos entrar a negociar con estos trabajadores si no tenemos la solvencia para hacer ese reconocimiento, pues por lo menos que nos otorguen un plazo para pagar lo que quede falte por pagar en cuanto a la prima de servicios, eh, y reconocer si se puede hacer una indexación, que la ley no me lo prohíbe directamente. En cuanto a las cesantías, está prohibido pagar parcialmente y se tiene que pagar eso en el fondo de cesantías. Por último, todas estas prestaciones sociales, cesantías e interés a las cesantías, resultarían afectadas por las suspensiones de los contratos de trabajo si ustedes suspendieron contratos de trabajo, pero la prima de servicios no. Listo, la prima de servicios sigue corriendo común y corriente en cuanto a su causación, derecho y pago. En cuanto a las vacaciones, tenemos elementos relevantes como son la base de su reconocimiento. Tenemos dos bases. Una que es el disfrute, que no cuenta con horas extra, que no cuenta con trabajo dominical, porque es un reconocimiento de disfrute. Pero cuando estoy compensando o reconociendo directamente ante la terminación del contrato de trabajo, pues voy a tener que reconocerlo con el último salario. Entonces ahí sí se presenta una variación. Y es la siguiente. Voy a tener que tener en cuenta todos los elementos constitutivos de salario de mi trabajador y voy a tener que reconocer las vacaciones pagadas en ese momento con todos esos elementos constitutivos de salario. El periodo de disfrute tiene que ser como mínimo 6 días conforme a la ley. Es acumulable en los restantes hasta por 2 años para las empresas que tienen personal de manejo y confianza o extranjeros que no tienen su domicilio familiar acá, puede acumularse hasta por 4 años, pero siempre tendrá que disfrutarse 6 días conforme lo dice la ley en cada periodo anual que se genere. La compensación, en este caso, a diferencia de cuando es la terminación, si voy a compensar, puedo compensar de mutuo acuerdo con mi trabajador y puedo compensar hasta la mitad, más allá de eso no puedo. Y pues como les comenté ahora, la acumulación sea por Ministerio de Ley y son los límites que yo les dije ahorita, 2 años para los trabajadores normales y para los de mano de confianza o extranjeros que no tengan domicilio familiar acá, puede acumularse hasta por 4. ¿Listo? Por último, lo más relevante que hemos trabajado hasta ahora, que ha sido la salida para muchas empresas, es el reglamento interno de trabajo. Por ende, pues es el llamado para que lo apliquemos, lo actualicemos y lo utilicemos dentro de la estructura de nuestra compañía. ¿Por qué? Porque pues si nuestra compañía, entre los requisitos que encuentre usted en su pantalla, cumple con los requisitos para implementarlo, debería tenerlo. Puede estar expuesta a sanciones administrativas por parte del Ministerio del Trabajo, pero en especial porque son el medio que está llamado a regular y controlar todos aquellos vacíos que tiene la ley, especialmente en cuanto a sanciones y en cuanto a licencias que estoy dando yo como permiso. ¿Listo? Para terminar, las justas causas y terminaciones del contrato que ya hemos trabajado antes, pero pues que sigue manteniéndose por ley y en especial que son las llamadas a suplir todo aquello que no puedo yo regular directamente dentro del reglamento interno. Listo, perfecto. Buenos días a todos. Habla con Carolina. A Lili le tocó sentarse en estos minuticos. Brian, tenemos una pregunta. Cristina León te pregunta, ¿los flexis se pueden volver salario? ¿Podría Hola. repetir la pregunta? Ese no puedo. ¿Aló? ¿Me ¿Me escuchas? escuchas? Sí, dime otra vez la pregunta, por favor. Sí, te repito la pregunta.
Que si los flexis se pueden volver salario. Todo aquello que Brian. yo disponga para pagar directamente la prestación personal de servicio es salario. Si lo que yo dispongo no remunera esa prestación, es decir, no va directamente como contraprestación a lo que él se está ganando, a lo que él me trabaja, pues no va a ser salario. Tipo los auxilios que tenemos nosotros o todos los viáticos que son solamente para alojamiento y gastos de representación. ¿Listo? Si yo pacto, digamos, un auxilio no constitutivo de salario, tiene que ser claro porque no retribuye la prestación de personal de servicio. Porque lo que tenemos la diferencia entre un reconocimiento salarial y el otro que no lo es que genere riqueza al patrimonio del trabajador y principalmente que se entienda que eso le está recibiendo como una recompensa directamente a lo que ejecutó como su labor. Listo, perfecto. Pues por el momento no hay más preguntas. Porfa, aprovechen estos minuticos que quedan para resolver todas las preguntas que tengan. No sé, esperemos un minutico más, Brian, a ver si tienen más. Cristina nuevamente te dice, pero si el gobierno lo autoriza, No, en cuanto a que constituir el salario algo o no, directamente el gobierno no lo hace, es la misma naturaleza del contrato de trabajo. ¿Listo? En este momento el gobierno no te puede regular, no te puede controlar directamente la ley laboral como está en este momento se mantiene, y en especial porque en estados de excepción no podría él crear, digamos, nueva normatividad laboral que esté modificando la seguridad en este momento que tenemos de normas de orden público. Lo que hace en realidad la relevancia de qué es salario y qué no es salario es los índices que te estoy comentando, los elementos que te estoy comentando, y es todo aquello que me retribuya la prestación personal de servicio va a entenderse salario, inclusive no importa cómo yo lo pacte. Eso también tiene que ver un tema práctico de pruebas, ¿no? A nivel laboral. Si lo que yo estoy pagando no retribuye el salario y particularmente lo reconozco para la prestación personal del servicio, pero no con ánimo de que genere un crecimiento en el patrimonio del trabajador, no debería ser salario. Entonces, más allá de lo que me diga el gobierno, es la misma naturaleza laboral lo que me determina a mí qué es salario y qué no es salario. perfecto. Oscar Potes pregunta, si pacto la disminución de salario y al cabo de 2 o 3 meses por temas económicos debo retirarlo, ¿con qué salario le debo liquidar las prestaciones y la indemnización? Bueno, este tema es bastante, digamos, conflictivo, pero a nivel legal, si tú tienes una variación del salario, las prestaciones sociales tienes que hacer con el cálculo de la variación, es decir, promediar. ¿Listo? Para prestación social de prima de servicios y para prestación social de cesantías. Obviamente eso te va a afectar en la parte de interés a las cesantías. Ya en el tema de vacaciones y en el tema de indemnización por despido, es donde se ha presentado un conflicto a nivel de jurisprudencia, no legal, sino jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la ley me dice claramente que al momento de terminar mi contrato de trabajo, pues las vacaciones se van a pagar con el último salario y que la indemnización se va a causar con el último salario, se interpretaría de esa manera. Entonces, si nos vamos con lo legal, tendría que ser el último salario. Pero ¿qué ha pasado? Hay casos particulares donde el trabajador o el ex trabajador se siente vulnerado en sus derechos, más que todo en sedes de casación laboral y tutela, en donde solicitan, pero son muy particulares, en donde se solicita hacer también el promedio de lo que se generó como salario en lo que va corrido el año, en el año, para así reconocer esas dos prestaciones. Entonces, en principio yo diría que es todo lo de la ley, sin embargo, cuando estemos en temas conflictivos, pues también tenemos que estar abiertos a la idea de que puede llegar a calar en alguno de los jueces que investigue esta situación y que sobre ejecute sobre esta situación aquellas teorías donde dicen que esos mínimos que se está reconociendo por indemnización y por vacaciones, pues deberían ser ajustados a la ley para no desproteger al trabajador. Pero vuelvo y te repito, en principio son los que para vacaciones e indemnización sería con el último salario. Perfecto, gracias, Brian. Gina te pregunta, quiero saber si no se tiene estipulado dentro del contrato el tema de los turnos,
¿Se puede implementar? ¿Puedo usar el ius variandi para esto en los contratos? Dada la situación coyuntural, tú podrías hacer el ius variandi. Sin embargo, ¿qué pasa? La ley me pide a mí que sea pactado. ¿Listo? La ley, cuando la ley me exige a mí como requisito el pacto, entonces, ¿qué va a pasar? Que yo tengo que cumplir con ese presupuesto, porque si no hay pacto, entonces no estoy cumpliendo con los límites legales. Si no estoy cumpliendo con los límites legales, lo que me va a pasar es que aplicar directamente la jornada máxima. Entonces, lo que yo te invitaría es a hacer el pacto, porque en el caso de la jornada laboral por turnos que me dispone la ley, eh, invita necesariamente a que las partes acuerden, a que las partes acuerden. Entonces, si entre tu dinámica laboral encuentras que te puede funcionar la jornada por turnos, pues sería llegar al acuerdo con las partes, porque también implica necesariamente otorgar los turnos a cada trabajador y que esto no le haya afectar dentro de su dinámica social y familiar, ¿no? Porque también tenemos que recordar que, como lo vimos al principio, el variante tiene algunos límites, y esos límites van de la mano de los derechos fundamentales. Entonces, tenemos que analizar el caso particular de cada quien con quien estamos pactando turnos. Vale, gracias, Brian. Javier pregunta, ¿la ley 458 afecta, además de la parte de seguridad social, otros componentes de la nómina? A ver, pues yo te diría que en cuanto a lo relevante de los casos particulares, eh, debería afectar las prestaciones sociales. Y en el tema de nómina, deberías tener tú en cuenta es cómo se da la prestación personal del servicio, ¿listo? Porque el tema de nómina lo maneja directamente el empleador cuando el trabajador me ejecuta la labor, y cómo se hace esa remuneración directamente de la labor en cuanto al salario y en cuanto a lo que genera como prestaciones sociales. Vale. Luis Augusto dice, el cambio de ser una oficina física a cambiar a teletrabajo, ¿cómo debe hacerse esa transición para que no afecte al trabajador? O en determinado caso, ¿puede hacerlo legalmente? No te escuché bien, se me cortó en ese momento lo que me estás preguntando. No te preocupes, te repito la pregunta. El cambio de ser una oficina física a cambiar a teletrabajo, ¿cómo debe hacerse esa transición para que no afecte al trabajador? O en determinado caso pueda hacerlo legalmente. No, en ese caso el teletrabajo debemos recordar que si estamos hablando de teletrabajo, y como lo comentamos en la pasada ponencia, tiene que ser de mutuo acuerdo, ¿no? Entonces, implica necesariamente una modificación del contrato, con voluntad de las partes, y paralelo a eso, hacer la adecuación del sitio de trabajo y verificar con nuestra ARL, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, para que ese cambio de lugar de ejecución no nos vaya a repercutir en temas de riesgos laborales, y que pueda prestarse de la manera en que tiene que prestarse conforme a la ley, ¿no? Entonces, la variación va a depender de las partes, y en cuanto al término de su aplicación a su acondicionamiento, pues va de la mano de lo que las partes acuerden y cómo hagamos el análisis del sitio de trabajo. Vale, gracias. Piedad te pregunta, ¿cómo se legaliza los cambios en los contratos de trabajo para las empresas que están disminuyendo los salarios por la fuerza mayor que estamos viviendo? ¿Se deben variar los contratos? Bueno, el tema de la fuerza mayor va más enfocado al tema de la suspensión, ¿no? Si estamos hablando de suspensión de contratos de trabajo. Cuanto a lo que es modificación de salario, recuerden que como es un límite directo al ius variandi, es decir, no puedo yo modificar de buenas a primeras el salario, tendría que hacerlo mediante un otro sí, un acuerdo bilateral donde las partes establecen si hay una modificación a la jornada, y si establecen hay una modificación también al salario, cómo va a remunerar. El tema principal siempre va a ser es garantizar el salario mínimo a los trabajadores, o al salario que corresponde en proporción al mínimo de la jornada que vayan a desempeñar. Siempre tiene que ser escrito, y tiene que ser una modificación directa al contrato de trabajo donde las partes se pongan de acuerdo. Vale, gracias.
Oscar Potes sigue como ampliando la pregunta que te hizo inicialmente. Nuevamente te la leo, que es, si pacto la disminución de salario y al cabo de 2 o 3 meses por temas económicos debo retirarlo, ¿con qué salario le debo liquidar las prestaciones? Sí, las prestaciones y la indemnización. Nuevamente dice, sí, pero pacté la disminución del salario. ¿Con cuál salario o mejor si bajé el sueldo de la persona? No, mira, hay un tema de términos importante y es, primero, si tú pactaste una disminución del salario, partamos de presupuesto de un salario ordinario fijo, y la persona, digamos, estaba ganando, no sé, 1.500.000 y empezó a ganarse 900 y tú lo pactaste. Al momento de yo terminar mi contrato de trabajo, voy a tener que reconocer las prestaciones sociales que se han causado y que no he reconocido y los salarios que quieren por pagar y aquellas otras prestaciones que no son prestaciones sociales, pero que también tengo que reconocer, llámense vacaciones e interés de las cesantías. ¿Listo? Entonces, para lo que es prestaciones sociales de prima de servicios y cesantías, que obviamente va a repercutir en la base de lo que son los intereses de las cesantías, lo que vas a tener que hacer es promediar. ¿Listo? Porque la ley me invita a hacer eso. Si tú analizas bien lo que es la regulación dentro del contrato de trabajo, del Código Sustantivo del Trabajo, sobre las cesantías, vas a encontrar que te dice que cuando sea un salario variable o una variación, vas a tener que promediar. ¿Listo? Vas a tener que promediar. Pero, en cuanto al prima, no hay una regulación específica, pero por favorabilidad, y el principio de favorabilidad al trabajador, se hace con igual base y con igual dinámica que se hace con las cesantías. ¿Listo? Ahora bien, para el tema de la indemnización y las vacaciones, si tú vas a la ley te dice que las vacaciones, cuando se termina el contrato de trabajo y yo te lo voy a entregar en dinero, te las pago con el último salario de vengado. Si en ese momento el último salario era X, es decir, 900.000 pesos, pues en principio por ley tendría yo que reconocer con los 900.000 pesos. ¿Listo? Entenderlo como salario ordinario fijo. Si la indemnización, y tú vas a encontrar la norma, la indemnización te dice que con el salario, no te refiere al último salario, pero se ha interpretado que es el último salario, entonces vas a tener que reconocer la indemnización con ese último salario. ¿Listo? Entonces, de ahí viene la diferencia, es aplicar la base. Pues para prestaciones sociales es la invitación directamente de la ley a realizar el promedio y entre el principio de favorabilidad a extender esta interpretación de las cantidades a la prima. Y paralelo a eso, para las vacaciones, la ley me dice directamente que es el último salario y para el tema de la indemnización también me dice que es el salario que tengo que reconocer. Entonces tendría que ser con este último que se ha pactado. Listo, Brian, perfecto. muchas gracias por la sesión de hoy. Nuevamente les recordamos que siempre enviamos la grabación y la presentación, el conversatorio del viernes no lo hemos enviado todavía porque somos solamente una unidad y hay 3 unidades más que también están enviando cosas, entonces estamos en lista, en turno para que sea enviado hoy. Lo mismo pasará con este, seguramente se los enviaremos mañana. Si alguno ha participado en estos webinars y no le ha llegado, es porque quizás nos tienen spam, entonces porfa revisar en spam si ahí está el correo. Muchas gracias, Brian. Quedamos súper pendientes de ustedes, como siempre, para lo que necesiten y que tengan una muy feliz tarde y un resto de semana súper chévere. Muy productivo, sobre todo. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros acá y gracias a FEDESOF. Que tengan una feliz tarde. Gracias a ti. Un abrazo a todos. Chao.